A medida que vamos avanzando en la investigación de nuestro pasado, nos vamos dando cuenta que existen multitud de sucesos en la antigüedad, así como pruebas en forma de monumentos antiguos, que no pueden ser explicados por la arqueología tradicional. Estas pruebas son desacreditadas o silenciadas por la ciencia convencional y por los medios de comunicación. Sin embargo, es conocido el gran interés de los gobiernos en su estudio. ¿Saben algo que nos ocultan? ¿Es posible que quieran revelar una tecnología avanzada que les daría ventaja sobre sus rivales? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creadores Alienígenas. Monte Sinaí, Egipto. Algún día entre los siglos XIII y XV a.C. En una montaña situada al sur de la península del Sinaí, al nordeste de Egipto, entre África y Asia, un agotado Moisés, después de cruzar el Mar Rojo, recibe el encargo de Dios de construir un arca, que se convertirá en uno de los objetos más misteriosos de la historia de la humanidad. Pero ¿cómo habían llegado hasta aquí? Dios había maldecido a los egipcios enviándoles 10 plagas terribles. Egipcios que habían visto al agua convertirse en sangre, una invasión de ranas, plagas de piojos y moscas, una peste que exterminó a su ganado, habían sufrido úlceras en su piel, lluvias de fuego y granizo, plagas de langostas y una espesa oscuridad que duró 3 días. Por último, una última plaga provoca la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Los primogénitos hebreos se salvan, ya que el ángel de la muerte enviado por Dios no entró en las casas que se habían marcado con sangre de cordero en el umbral de sus puertas. Dios les había avisado previamente para que sacrificaran un cordero y usaran su sangre para este fin. Los primogénitos egipcios no corren la misma suerte, incluido el hijo del faraón, que sufre el castigo divino. El faraón egipcio, tras sufrir todas estas calamidades, deja libre a los hebreos, con Moisés al frente. Pero se arrepiente poco después, por lo que ordena a su ejército perseguir a los hebreos que habían salido hacia la tierra prometida. Esta persecución termina con Moisés abriendo las aguas del Mar Negro con la ayuda de Dios, salvando a su pueblo y condenando al ejército del faraón a una muerte terrible, siendo arrollados por la abismal fuerza del Mar Rojo volviendo a cerrarse violentamente. Es entonces cuando Moisés recibe el encargo de Dios de construir un artefacto muy peculiar, el Arca de la Alianza, o también llamada Arca del Pacto. Moisés es especialmente cuidadoso en asegurarse que el arca se construya exactamente con todas las medidas y especificaciones que Dios le había transmitido de forma tan detallada y precisa con estas palabras. Harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. La revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás, y además pondrás en su derredor una moldura de oro. Fundirás para ella 4 anillas de oro, que pondrás en sus 4 pies, 2 anillas a un costado, y 2 anillas en el otro. Harás también varales de madera de acacia, que revestirás de oro, y los pasarás por las anillas de los costados del arca, para transportarla. Los varales deben quedar en las anillas del arca y no se sacarán de allí. En el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. Pero esto no es todo. Dios continúa detallando a Moisés las instrucciones precisas de construcción del resto del aparato. Además, le comunica la finalidad de tan compleja construcción, indicándole que el mismo Dios se comunicará con el pueblo de Israel a través del arca construida para indicarles lo que deben hacer. Las instrucciones de Dios son claras. Harás asimismo un propiciatorio de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Harás además 2 querubines de oro macizo, los harás en los extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio, en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y pondrás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, desde encima del propiciatorio, de en medio de los 2 querubines colocados sobre el arca del testimonio, te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Libro del Éxodo,
25:10-22. ¿Por qué Dios es tan extraordinariamente preciso en sus indicaciones para la construcción del arca? Da medidas, materiales, recubrimiento de oro, funcionalidad. Está haciendo una verdadera especificación técnica para la construcción del aparato. Pero esto no queda ahí. Se dice que en el interior del arca se hallaban las tablas de los 10 mandamientos que Moisés bajó del monte Sinaí después de que el mismísimo Yahvé se las entregara como guía para el pueblo israelita. También contenía supuestamente una vasija de oro con maná, el pan que Dios envió a los israelitas durante los 40 años que vagaron por el desierto en busca de la tierra prometida, y la vara de Aarón, una vara milagrosa que, al ser colocada en el tabernáculo, floreció y dio frutos. El tabernáculo era una tienda de campaña donde los judíos guardaban el arca durante el éxodo. Nada más construirse, todos podían comprobar que no era un objeto normal y empezó a dar a conocer su inmenso poder de destrucción. Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón, entraron en el Sancta Sanctorum del tabernáculo con incensarios de metal. Esto lo había prohibido Dios de forma expresa. En consecuencia, una llamarada procedente del arca los devoró, matándolos en el acto. Tras este suceso, Dios le dice a Moisés: Di a tu hermano Aarón que no entre nunca en el santuario a la parte inferior del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, pues yo me muestro en la nube del propiciatorio. Solo el sumo sacerdote utilizando un ropaje especial tenía acceso a ella, y cualquier otro que lo intentaba resultaba muerto. ¿Qué clase de ropa de protección llevaba? El arca de la alianza era más que una simple reliquia sagrada. Irradiaba una misteriosa luminiscencia en forma de chispazos, fogonazos y lenguas de fuego que desafiaban toda explicación racional. Esta extraordinaria fuente paranormal de luz, descrita en los relatos del Éxodo, se atribuía a una enigmática energía celestial ardiente. Se creía que esta radiación tenía el poder de desencadenar enfermedades como la lepra y provocar tumores, y aquellos que osaban tocarla o abrir sus puertas corrían el riesgo de perder la vida. Sin embargo, había unos pocos individuos predestinados que parecían ser capaces de controlar y comprender el verdadero alcance de este poder divino encerrado en el interior del arca. Se decía que desafiaba las leyes de la gravedad al autotransportarse de manera inexplicable. Incluso levantaba por los aires a sus exclusivos portadores, los catitas. Sin embargo, aquellos que se atrevían a tocarla, a menos que fueran uno de los pocos elegidos, sufrían los terribles efectos, como tumores y enfermedades. ¿Qué misteriosas energías latían en el interior del arca? ¿Por qué tenían que vestir ropas de protección para poder acercarse a ella? ¿No os resultan familiares estos efectos a tecnología de hoy día? Washington, Estados Unidos. 2021. Doug Bernauer, antiguo exingeniero de SpaceX, que estuvo desarrollando sistemas de energía durante años para abastecer futuras colonias humanas en Marte, ahora está revolucionando el mercado de la energía. Para abastecer de energía dichas colonias marcianas, se utilizarían microrreactores nucleares. Este sistema, más seguro que las centrales nucleares tradicionales, permite generar energía abundante, barata y limpia durante mucho tiempo. Con esta misma idea aplicada a nuestro planeta, Doug Bernauer funda una empresa para comercializar estos reactores nucleares en miniatura y solucionar los problemas energéticos de hoy día y la dependencia de los combustibles fósiles. Su microrreactor nuclear sería capaz de transportarse en un contenedor de forma segura y tendría una potencia de 1 megavatio, por lo que podría abastecer a unas 1000 viviendas durante 8 años. En resumen, se trataría de un aparato de pequeño tamaño, capaz de generar una gran cantidad de energía. ¿No os resulta familiar? ¿Acaso no tendrían que vestir ropas especiales de protección los operarios en la instalación de estos microrreactores nucleares? Jericó, Estado palestino. Alrededor del año 1400 a.C. En su ascenso al monte Nebo, Moisés lega los secretos y misterios del arca a Josué, su sucesor designado. Con pleno conocimiento de los peligros que conlleva su manipulación, Josué planea utilizar astutamente el poder del arca para derribar las murallas de Jericó. Pero,
¿Cómo eran las murallas que Josué pretendía derribar para tomar Jericó? La ciudad de Jericó estaba construida sobre un montículo y rodeada por un gran muro de tierra, o terraplén, con un muro de contención de piedra en su base. El muro de contención tenía unos 4 o 5 metros de altura. Encima había un muro de adobe de 2 metros de espesor y entre 6 y 8 metros de altura. En la cima del terraplén había un muro de adobe similar cuya base estaba aproximadamente a 14 metros sobre el nivel del suelo fuera del muro de contención. Peligro mortal, del que no escapaban ni siquiera los sumos sacerdotes, que se acercaban a ella con sumo temor y tras cumplir las estrictas observaciones prescritas. Josué hizo lo que el Señor le ordenó. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello. ¿Por qué estas instrucciones tan específicas? Josué las siguió al pie de la letra durante los 7 días hasta que consiguió su resultado. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas, y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó, sin ceder ni un centímetro, y tomó la ciudad. ¿Qué clase de poder tenía el arca que fue capaz de derribar este imponente muro de varios metros de altura, una auténtica muralla inexpugnable para la época? Según el libro del Éxodo, Dios se aparecía en forma de nube, sentado entre los 2 querubines de oro de los que dispone el arca, para luego hablarle a Moisés o Josué. ¿Nube? ¿Acaso es la forma que tenían aquellos hombres de llamar a lo que hoy conocemos como holograma? Cada vez que los israelitas levantaban el campamento en su largo viaje por el desierto, el arca y la nube de Yahvé iban en la parte delantera de la marcha, para garantizar que nada los entorpeciera. Tanto es así, que cuando Josué se dispuso a cruzar el río Jordán, las aguas se apartaron, dejando pasar a todo el contingente. Pero la victoria no está garantizada únicamente por el hecho de poseer el arca. Yahvé era inflexible y muy estricto en sus leyes y en la condición espiritual necesaria para que el arca se activara con todo su poder. De hecho, según los capítulos 4 al 6 del libro de Samuel, algo falla en el arca y los filisteos derrotan a los israelitas, muriendo 30.000 guerreros. Tras esto, los filisteos capturan el arca y la llevan a su capital para ofrecerla a su dios Dagón. Pero poco después, el arca comienza a ejercer su extraordinario poder y la estatua del dios Dagón es derribada. Tras 2 noches postrada delante del arca, la estatua aparece decapitada, lo que provoca el terror de los filisteos. Por si fuera poco, se ven afectados por tumores malignos. Los filisteos, aterrorizados, intentan trasladar el arca, pero la epidemia sigue al poderoso objeto, por lo que deciden devolvérsela a los israelitas. Lo hacen mediante un carro transportado únicamente por 2 vacas. Cuando unos segadores ven el cargamento, se acercan demasiado y son heridos de muerte. De hecho, 70 hombres mueren intentando acercarse al arca.
Solo hasta que se encargan un grupo de especialistas, logran conducir el arca hasta Kiriat Jearim. Allí quedó custodiada, hasta que el rey David la trasladó a Jerusalén. Como habéis podido comprobar hasta ahora, el arca encerraba un poder inimaginable. Nadie, salvo unos pocos elegidos, podían tocarla ni mirarla, sin ser fulminados en el intento. ¿Por qué solo el sumo sacerdote podía entrar en el Sancta Sanctorum del tabernáculo? ¿Y por qué debía vestir una ropa especial de protección? Y lo que es más importante, como un pueblo de aquella época, sin conocimiento alguno de electricidad ni física moderna, pudo desarrollar un aparato de semejante tecnología. Hay muchas teorías sobre el origen del arca. Existen gran cantidad de investigadores que piensan en el arca como una especie de batería o generados electromagnético. Se basan en el concepto de que la madera de acacia era un elemento aislante que separaba dos condensadores. Lazarus Ben David, matemático alemán, ya en el siglo XIX sostenía que el arca era un instrumento de tecnología avanzada y estaba equipado con complejos sistemas eléctricos. Otra teoría es que Moisés trajo el arca de Egipto. Como os contamos en el capítulo anterior, los egipcios disponían de una ciencia antigua que les permitía disponer de electricidad. ¿Podría esto explicar que el tabernáculo existiera una lámpara permanentemente encendida? Pero ¿cómo explicar los tumores y demás muertes provocadas por acercarse demasiado al arca? ¿Fue el arca algo similar a un microreactor nuclear, capaz de lanzar vapores a temperaturas extremas? La respuesta es sí. Y solo unas pocas personas fueron habilitadas e instruidas para poder acercarse al arca. Pero, ¿quién les enseñó y les facilitó los equipos de protección? Todas las repentinas víctimas que os hemos contado, así como los tumores sufridos por los filisteos, no serían más que los efectos de su enorme potencial radiactivo. Las personas que no tenían el conocimiento ni los medios necesarios, murieron por la radiactividad de la máquina. Pero, ¿dónde se encuentra el arca en la actualidad? Hay multitud de investigadores que han dedicado su vida a conseguir su sueño de encontrar esta reliquia. Aksum, Etiopía. Según el Instituto de Arqueología, Búsqueda y Exploración Bíblica, fundado por James Irwin, antiguo astronauta de la NASA, el arca se sacó en secreto del antiguo Israel y se condujo a Etiopía. Al frente de la búsqueda se encuentra Bob Cornuke, ex miembro de la unidad de élite de los SWAT, donde se dedicaba a investigar escenas de crímenes. En la actualidad emula a Indiana Jones investigando y buscando reliquias del pasado bíblico. Cornuke se explicaba con estas palabras sobre su investigación en relación a la localización del arca. Después de 23 años de investigación y más de 20 viajes a Etiopía, por más loco que parezca, creo que es muy posible que el arca esté escondida hoy en una iglesia llamada Santa María de Sion en Aksum, en las tierras altas de Etiopía. Pero no quedaron aquí las palabras del exmiembro de los SWAT. Se puede hacer un rastro lógico que conecte el arca que desapareció del templo durante el reinado de un rey llamado Manasés en Judá. De allí fue a Egipto y unos 400 años antes del nacimiento de Cristo, el arca fue llevada a Etiopía. Teniendo el beneficio de una investigación brillante del autor Graham Hancock y yo mismo, habiendo pasado mucho tiempo en Etiopía, puedo presentar un caso sólido de que el arca está hoy en Etiopía. Según su teoría, los judíos que pudieron salvarse de la persecución, llevaron el arca desde el templo del rey Salomón, en Jerusalén, hasta un pequeño asentamiento en la isla Elefantina, a través del río Nilo. Cornuke está seguro de haber encontrado pruebas de un templo similar en tamaño al de Salomón, donde pudo estar el arca. Este templo habría sido destruido en el año 410 a.C., por lo que el arca habría sido transportada a Etiopía por el río Nilo. Más tarde, habría sido transportada a Aksum alrededor del año 338 después de Cristo, cuando el cristianismo se apoderó de Etiopía, donde se encuentra en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum. Pero hay otras teorías. En el capítulo 2 de los Macabeos se dice que Jeremías subió con el arca al monte donde Moisés había ido a ver a Dios, el monte Nebo. Aquí, Jeremías guardó el arca en una cueva y selló la entrada. Otra hipótesis cuenta que el arca estaría debajo del monte del templo en Jerusalén. Multitud de rabinos israelíes creen en esta teoría.
Lo único cierto es que el arca era un artefacto con una tecnología imposible para la época, que necesitaba de un adiestramiento y equipo especial para acercarse a ella, ya que provocaba la muerte de forma parecida a lo que provocaría un microrreactor nuclear. Por otro lado, disponía de una energía destructiva muy potente, que incluso podía cortar el flujo de agua de un río. Por último, permitía a algunos elegidos comunicarse con Dios, que se presentaba en forma de lo que aquellos antiguos pobladores llamaban nube. ¿Era el Arca de la Alianza un aparato diseñado por unos dioses que disponían de una tecnología avanzada? ¿Era esa nube en la que Dios se aparecía a Moisés realmente lo que hoy día llamaríamos un holograma? Solo el tiempo lo dirá.